Buenos días. El próximo invitado es el licenciado Bernardo Mercado, titulado de Filosofía y Letras y de Antropología en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. El título de su ponencia de hoy es Praxis Ministerial de las Mamitas Abadesas de San Ignacio de Moxos. Y recordamos que el licenciado Mercado tiene una licenciatura en Filosofía y Letras, una licenciatura en Antropología y es graduado de Teología de la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología de Belo Horizonte, Brasil. Se desempeña principalmente como profesor y es coordinador del proyecto panamazónico En Fe y Alegría en el Beni. Es también vicario parroquial de la parroquia San Ignacio de Moxos y miembro de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica. El licenciado Mercado posee diversas publicaciones de libro y artículos centrados principalmente en la región de Moxos, con una amplia riqueza histórica y cultural. Doy la bienvenida al licenciado Mercado y le cedo la palabra. Tiene 20 minutos y muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que se esté viendo completa la pantalla. ¿Pueden darme el retorno, por favor? Sí, se ve su pantalla. Ya, y cambia de diapositiva también, ¿verdad? Ok, son 10 diapositivas que voy a presentar. Pues primero agradecer a... Vemos solamente la primera, ¿verdad? Ya, a ver, ¿ahora ven la segunda? No. No, Creo que entonces tengo voy que a volver. desde, sin agrandar, desde... Ya, excelente. A ver, vamos a volver entonces. Disculpen, a ver si se comparte ahora sin agrandar. A ver, una ventana. Aquí está esta y compartir. Ahora sí, ¿verdad? Se ve. Cambia de diapositiva, sí, ¿verdad? Sí, cambia, exacto. Muchas Ok, gracias. muchas gracias. Entonces vamos a ir. Disculpen este momento de ensayo. Pues deseo comenzar esta presentación con unas breves consideraciones expresadas en 3 niveles sobre la importancia de la etnografía en el quehacer antropológico a nivel personal. Son ideas que me van saliendo quizá por la formación teológica y también filosófica, no necesariamente unos conceptos totalmente logrados, pero sí en camino a futuras reflexiones. La etnografía, entendida como fuente de revelación, y me explico, en sus 3 niveles. En un primer nivel, la experiencia me enseña que la etnografía es fuente de revelación en mi quehacer antropológico. Revelación en el sentido en que me ayuda a abrir los ojos al día a día, a lo cotidiano. Precisamente en el transcurrir de lo, entre comillas, normal, fui descubriendo realidades fascinantes que me llevaron a una observación participante y al fiel ejercicio de un diario de campo. En un segundo nivel, revelación entendida como la osadía de la interacción mediante las entrevistas en sus diferentes formas. Revelación que me abre a la alteridad con todas sus posibilidades de relacionalidad. En un tercer nivel, revelación entendida como la fascinación por la producción escrita. En este sentido, la etnografía me abre a la producción literaria y doy testimonio de lo que vengo diciendo, y testigo de ello también son mis docentes que acompañaron mi formación universitaria en la Universidad Católica Boliviana Cochabamba, que cada año que pasaba publicaba un pequeño texto o un artículo. Pues bien, con este preámbulo quiero entrar
a presentar una ponencia muy breve titulada Praxis Ministerial de las Mamitas Abadesas de San Ignacio de Mojos, que es en realidad un resumen de una investigación etnográfica reciente. Las mamitas abadesas nos transportan hasta San Ignacio de Mojos, departamento del Beni, en plena Amazonía boliviana, territorio con particularidades biogeográficas y culturales que son la base de una hermosa cosmovisión mojeña. Los pobladores mojeños remontan sus orígenes a los arawak, una cultura de expertos navegantes y eximios ingenieros hidráulicos que otrora construyeron lagunas artificiales, camellones, terraplenes, canales de navegación, etc. San Ignacio de Mojos responde al tercer pueblo misional, fundado en 1689. Con el establecimiento de las reducciones jesuíticas, se introdujo ingenios azucareros, talleres de pintura, de tejidos, de tallado, de herrería, de talabartería, etc. Técnicas que alcanzaron altos grados de perfección. También criaron grandes hatos de ganado y cultivaron grandes campos, habiendo hecho posible con ello el bien universal del trabajo y una economía solidaria. La vida religiosa en los pueblos misionales transcurría entre grandes celebraciones litúrgicas, acompañadas de un hermoso despliegue musical que integraba instrumentos europeos que eran propios a los misioneros, con instrumentos indígenas, como los famosos bajones y la bombilla de canilla de bato. En 1701, ante el aumento poblacional en los pueblos misionales, los jesuitas introdujeron el cabildo, autoridades indígenas que desempeñaban roles como atender a los pobres, organizar turnos para el trabajo, preparar la vida ritual y festiva del pueblo, entre muchas otras responsabilidades. Hoy el Gran Cabildo Indigenal de San Ignacio de Mojos es un referente sociopolítico de los indígenas mojeños, porque refleja una larga historia de liderazgos. Actualmente se compone de 3 bloques: bloque de gobierno, que se responsabiliza de la administración; el bloque de las parcialidades, que encabeza el coro musical, considerado la estrella del pueblo, seguido de pasados, mamitas abadesas, doctrineros, sacristanes, perpetuos, cajareros, camareteros, apóstoles, cirineos, santos varones, hermanos y sargentos judíos. Finalmente está el bloque de bailadores, agrupado aproximadamente en 30 conjuntos de danzarines, cada cual con su propio cacique y con su propio conjunto musical. Dentro de ese tercer bloque está la parcialidad de las mamitas abadesas, que ocupa nuestra presentación. Esta parcialidad se compone de 3 grupos al interior de ella. Veamos. Por un lado están las mamitas abadesas de Cristo. Aquí tenemos una fotografía. Luego están las mamitas abadesas de la Virgen y las mamitas abadesas del Campo Santo. Esta división al interior de la parcialidad responde fundamentalmente a las devociones personales y al llamado que ellas sienten que Dios les hace a este ministerio. Hasta febrero del 2020, la parcialidad de las mamitas abadesas estaba compuesta por
por 45 integrantes. 13 de Cristo, 19 de la Virgen y 13 del Camposanto. Las edades oscilaban entre los 45 y 80 años. Esta parcialidad totalmente femenina en sus orígenes se componía solo de mujeres viudas. Sin embargo, en la actualidad también admiten mujeres casadas, pero que tengan los hijos ya adultos. La ceremonia de admisión en la parcialidad de las mamitas abadesas acontece mediante el rito de la juramentación, que acontece en la celebración de la presentación del Señor o fiesta de la Virgen de la Candelaria. La candidata a esta parcialidad se presenta vestida del tipoy blanco, vestido que llevará toda su vida a modo de hábito, y de manos de la cacique recibe en señal de admisión la escoba de jipurí, el urupé, un canasto mojeño, y la imagen de la Virgen, símbolos que la acompañarán inclusive como su ajuar funerario. A partir de entonces, cada mamita abadesa desempeña fundamentalmente una triple praxis ministerial. Por un lado la oración, por el otro la ornamentación y finalmente el cuidado y la limpieza del templo. Veamos cada ministerio de estas mujeres del Gran Cabildo Indígena. La oración. Presididos por un doctrinero, aquí tenemos al doctrinero, descalzas y de rodillas ante el altar mayor del templo misional, las mamitas abadesas elevan sus oraciones no por el bienestar personal, ni en el afán de saldar favores recibidos o pedir otros, sino una oración por el bienestar del pueblo, por la salud de todos los enfermos del pueblo y del mundo, por el cuidado de los ancianos y el descanso en paz de todos los difuntos. Mientras desgranan las cuentas de sus rosarios autóctonos, ellas entonan letanías, actos de contrición, ángelus, entre muchas otras oraciones, todo en sincronía con el coro de ancianos. Durante la hecha pequeña fiesta, la fiesta principal de San Ignacio de Mojos, a la puesta del sol, las mamitas abadesas realizan la danza plegaria Jerure, un rito que invoca la restauración de la armonía cósmica. Este es el primer ministerio que desempeñan. Vamos a seguir con la siguiente. Ahí tienen otra imagen de la oración de las mamitas abadesas. No voy a entrar a describir cada una, pero he querido colocar estas tres imágenes para que se den cuenta que por un lado está todo el rito cristiano católico, disculpen, y por el otro lado existen ritos que habría que seguir estudiando. Por ejemplo, este es el rito de la limosna durante el cabo de año. 12 pollos que se bendicen, ahí sí la protagonista del rito es la cacique de las mamitas abadesas, y después se despliega este rito que dura aproximadamente 7 a 8 horas, que necesita una atención especial. Pasamos, solo paréntesis. Otro de los ministerios de las mamitas abadesas es la ornamentación, el arte de arreglar andas y altares. Es verdad que en todas las iglesias existen grupos de mujeres que se dedican a este tipo de actividades. Sin embargo, las mamitas abadesas tienen ciertas particularidades que vale la pena conocerlas. Las instrucciones para este ejercicio ministerial son precisas.
los colores para cada fiesta, para cada santo, ahí pueden ver en el letrero, ¿no? En la diapositiva, ellas jamás se saltarán de estas instrucciones. Además, el momento de los arreglos que realizan depende mucho de la fiesta. Por ejemplo, para Navidad, los arreglos han de ser totalmente naturales, es decir, con elementos de la naturaleza. Y las flores y todo se escoge según las tradiciones. No existen elementos de otro tipo. En cambio, en otras celebraciones, como es, por ejemplo, Domingo de Ramos o San Ignacio, se usan otros elementos. Cuando se hacen estos arreglos, las mamitas abadesas permanecen en silencio, como si estuvieran pintando un cuadro. No es un momento de algarabía y mucho menos de conversaciones y nada parecido. Por eso esta imagen me encanta. Mientras ellas trabajan, la gente va a orar. No crean un ambiente de oración. Todo el tiempo intentan generar donde están un espacio sagrado, diríamos, ¿verdad? Entonces, esto me hace pensar que las mamitas abadesas, cuando hacen sus altares, es algo parecido a la iglesia oriental, que cuando pintan sus cuadros dicen que sus iconos nunca son pintados, sino rezados. Ellos lo rezan, no lo pintan, ¿verdad? Entonces, este es otro ministerio. Luego tenemos el ministerio de la limpieza del templo, que recoge símbolos muy interesantes. Las mamitas abadesas se reúnen el miércoles y sábado para la limpieza del templo. Al final, cada mamita abadesa toma un puñado de tierra para esparcirla en el patio de su casa, en señal de bendición. Es una costumbre de piedad religiosa que remite al carácter sagrado de la tierra, porque en su cosmovisión el corazón está en el suelo, porque de él emana el alimento, los ríos para pescar, los montes para cazar, pero sobre todo de la tierra emana el cariño que se traduce en el cuidado de la familia extensa, de la comunidad, del entorno natural, etc. Estas son las tareas de las mamitas abadesas que si nosotros observamos sin mucho interés, lo único que veremos es un grupo de señoras que se dedican al templo y que pertenecen al cabildo. Pero con la cercanía que nos ofrece la etnografía, ¿no? Podemos descubrir un mundo fascinante de este grupo de mujeres que lideran una praxis ministerial que puede ser muy sugerente para ir reflexionando. Vamos apretados de tiempo, pero quisiera presentarles la concepción de la muerte según las mamitas abadesas, que me parece que recoge todo lo que ellas van viviendo y su modo de estar en este mundo. Las mamitas abadesas asumen la muerte como un feliz itinerario. Todo comienza cuando ellas sienten en su corazón que Dios las invita a preparar el vestido con el que entrarán en presencia de Dios y de la Virgen en el cielo. Luego viene la parte práctica, que consiste en tomar las medidas al propio cuerpo. Una vez obtenido los datos, organizar el material a usar. ¿Cuántos recuerdos visitan la memoria de una mamita abadesa mientras confecciona el vestido que llevará en su funeral? ¿Qué sentimientos inundan su existencia? Son muchas las interrogantes que solo una mamita abadesa sabría responderlas. Llegada la hora de la muerte, desde su lecho la mamita abadesa convoca a toda su parcialidad, que enseguida se reúnen a su alrededor, rezan y cantan letanías y sus oraciones denominadas misterios. Y con la misma sencillez con la que vivió, ella comunica a sus compañeras que Dios la espera en el cielo y que ella las esperará desde ahí a ellas también.
Entonces las mamitas abadesas forman una fila y pasan a despedirse, sin dramas ni actitudes plañideras, todo en paz. Una vez que expira la mamita abadesa, la parcialidad procede al rito de la purificación, que consiste en bañarla en agua de albahaca y ataviarla con el ajuar preparado por ella misma. Concluido el rito, las mamitas abadesas convocan al doctrinero, quien entre bendiciones, requiems, rezos y cantos procede a la imposición del rosario homogéneo, la escoba de jipurí y el urupé, símbolos que un día la integraron en su parcialidad. Muchísimas gracias por la atención, es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, licenciado Mercado. Fue verdaderamente interesante su presentación. Y por favor, si alguien tiene una pregunta por el licenciado, levante su mano o escriba en el chat, por favor. Doctor Claros, por favor. Sí, gracias. Solamente, más que pregunta, Bernardo, quiero hacer un comentario, porque tiene que ver justamente con nuestra colega de La Paz también, que ha planteado el tema, ¿no?, de la ciencia en antropología, etcétera. Quiero mencionar dos cositas para poder argumentar lo que nos has presentado, Bernardo, y sobre todo la mujer, la presencia de la mujer en cualquier comunidad que a veces olvidamos, ¿no? Cuando los antropólogos y sobre todo también el contacto de Europa con nuestro mundo, había una postura, la idea del indio salvaje, ¿no?, del indio ignorante, del indio que no es como el europeo. Después, las posturas de algunos antropólogos generaron el concepto de buen salvaje. ¿Ya? No había sido tan ignorante, sino es buen salvaje. Pero tenemos que pasar de este concepto de buen salvaje a aquello que tú mismo has rescatado, pueblos con mucha sabiduría. El mismo Papa Francisco insiste en que veamos, rescatemos la sabiduría de estos pueblos, que hay mucho. Tú mismo hablaste de ingenieros hidráulicos, ¿no? El concepto de ingeniero casi que se aplica hoy en día solamente para aquel que ha pasado, maneja las situaciones, laboratorio, etcétera, ¿no? Como que ese nomás fuera el ingeniero. Y también, no lo mencionaste, pero también en los pueblos hay médicos expertos. Utilizo el término médico para que se pueda entender, ¿no? Los curanderos, los que saben curar, ¿no? Y también el grupo de los artistas, los que saben interpretar música, hay poetas, hay bailadores, bailadoras, todo el mundo artístico que forma parte, y también toda la gastronomía, que es toda una sabiduría también el manejo de la gastronomía. Y hay rescato muy interesante lo que nos presentas, Bernardo, la dimensión de la oración. A veces olvidamos que la oración forma parte de cualquier grupo humano. Y eso vemos también en las grandes religiones, que hay grupos dedicados a la oración. Y aquí nos muestras que efectivamente también esta dimensión espiritual es una dimensión muy importante para cualquier sociedad. Y por eso rescato la de la colega también, de que no solamente el concepto de ciencia, aquello que se puede manipular, la mentalidad positivista forma parte, ¿no? Hay también otras dimensiones que el antropólogo tiene que saber ver y fortalecer, ir en ese descubrimiento. Por tanto, yo creo que la presencia de las mamitas abadesas es un gran desafío también para considerar otros aspectos de la antropología, como puede ser estos compromisos ministeriales que la mujer tiene ahora en Mojos.
Gracias a Bernardo. Si quieres comentarlo también, pues lo puedes hacer. Muchísimas gracias, doctor Claros, por sus palabras. No, en la tesis que elaboré intenté recoger lo más que se pudo y ahora que lo dice, pues habría que seguir trabajando y es un compromiso que asumo. Gracias. Licenciado, el estudiante Teófilo Laime pregunta, ¿las oraciones de las mamitas abadesas son en moxeño o en castellano? Excelente pregunta. No solo en castellano y en mojeño, sino también en latín. Y el latín de la Vulgata, ¿ya? Es una belleza de oración, ¿no? Cuando uno está allí es como cuando no conoce un idioma, solo escucha ruidos. Pero después de permanecer, uno se da cuenta que el requiem lo están rezando en latín, que luego las letanías están haciendo en castellano, además en un castellano de Trento, ¿verdad? Con unas oraciones de aquella época, ¿no? Y luego te das cuenta que las oraciones más actuales hacen en castellano. El mismo rosario mojeño, estimado Teófilo, es de unas cuentas distintas al rosario católico, que ahora, gracias a la iniciativa de un grupo juvenil, les dejé la tarea para ir investigando con sus abuelos qué otras funciones cumplen el rosario autóctono, por ejemplo. Además de la oración, tengo información, tengo datos de la historia domus de nuestras comunidades jesuitas, que aquello también se usaba como un calendario, que no estoy muy seguro, a ver si los chicos logran descubrir en sus casas con sus abuelos. Pues como pueden ver, es un mundo maravilloso, ¿verdad? No solo en latín, no solo en castellano y en mojeño, sino también en latín. Muchísimas gracias por la pregunta, estimado Teófilo. Muchas gracias. Si no hay otras... Teresa Choque levantó la mano. Teresa, pues... Licenciado, muy buenos días desde Oruro, de la carrera de Antropología. Quiero, en principio, felicitarle por tan bella exposición. Evidentemente, el trabajo etnográfico es tan interesante para poder rescatar la sabiduría de los indígenas, no solo de ellos, también todas las sabidurías del pueblo, ¿no es cierto? Y muy interesante, la verdad que la primera vez he podido internalizar esos conocimientos tan interesantes que usted ha impartido, licenciado. Mi inquietud es la siguiente, y para el funeral de los varones, ¿también se preparan la vestimenta y se hace el mismo ritual o las mamitas abadesas nomás tienen esta función, licenciado? Para terminar, nuevamente felicitarle y muchas gracias. Muy amable, muchas gracias por su pregunta. No tengo conocimiento de ritos propios para varones, ¿ya? A pesar de que he vivido 10 años allí y sigo frecuentando, cada vez que puedo, huyo de La Paz a Mojos. Para los varones hay otro tipo de ritos que son más comunes, que son muy conocidos para nosotros. Ciertamente que no hay una cosa exclusiva. En cambio, las mamitas abadesas tienen todo propio, ¿no? Inclusive, no he hablado de la parte política. La incidencia política, política entendiendo en el sentido no de color político ni ejercicio de partido político, sino la presencia política es muy interesante. No, a tu pregunta, pues no hay algo exclusivo. Eso sí, un ritual mojeño propio para todos, evidentemente sí que se practica. Las oraciones, los requiems son muy bien adaptados a su contexto. ¿No?